Alteraciones funcionales. Las enfermedades que cursan con alteración de la estructura y la función o de la función intestinal y anorrectal son muy prevalentes y requieren de una exhaustiva exploración clínica que lleve a evaluar la función esfinteriana, de la estática y la dinámica del suelo pélvico y la motilidad intestinal del colon. Todos estos síntomas presentan, estos pacientes requieren distintas evaluaciones que exploren eh, la incontinencia fecal, la constipación, la dificultad expulsiva, la diarrea, el dolor crónico pélvico y perianal, los celes, la distensión abdominal, los prolapsos y combinaciones de los compartimentos anterior, medio y posterior del suelo pélvico, la disfunción intestinal después de una cirugía colorectal y anal, y también la evaluación preoperatoria y posoperatoria de los pacientes intervenidos por hemorroides, fístulas o fisuras. Los trastornos funcionales digestivos son la patología gastrointestinal más frecuente. Estos se definen como un grupo de trastornos de la interacción intestino-cerebral, que se clasifican de acuerdo a los síntomas predominantes y que están asociados a anomalías de la motilidad, hipersensibilidad visceral, función mucosa inmune alterada, cambios de la microbiota y alteraciones en el procesamiento del sistema nervioso central. En este capítulo se describirán los métodos y las exploraciones que permiten indagar en la fisiopatología de muchos de ellos. Una primera aproximación al diagnóstico diferencial de los síntomas y síndromes que presentan los pacientes consiste en determinar en qué proporción se deben a causas estructurales versus alteraciones funcionales y cómo integrar la información funcional que también ofrecen las técnicas de imagen. Un segundo nivel de decisión supone caracterizar la alteración funcional a nivel fisiopatológico, con varios matices y opciones: motora versus sensorial, neural versus muscular, aferente versus eferente, a menudo con combinación de disfunciones. Al final es frecuente su asociación con diversos síndromes genitourinarios, sobre todo en mujeres. Las técnicas y exploraciones descritas en este capítulo están dirigidas a establecer el diagnóstico fisiopatológico y el pronóstico del trastorno de cada paciente para la selección de un tratamiento lo más específico posible. La mayoría de estas disfunciones están actualmente incluidas en la Clasificación Mundial de Enfermedades CIE 9, 10 y 11, promovida por la Organización Mundial de la Salud, hecho que refuerza el derecho de cualquier paciente con uno de estos trastornos a un diagnóstico y tratamiento adecuado, y que refuerza también nuestra obligación como profesionales sanitarios a garantizar a nuestros pacientes la misma accesibilidad y calidad para el diagnóstico de estos síndromes que para cualquier otra enfermedad médica y quirúrgica. El avance tecnológico ha ayudado a disponer de métodos y exploraciones cada vez más precisas, como la manometría de alta resolución o las técnicas neurofisiológicas, en el laboratorio de fisiopatología anorrectal, que se describirá en este capítulo. Los profesionales que, hoy en día, realizan estas técnicas requieren de formación teórica y práctica específica, y las unidades en las que trabajan deben ofrecer calidad y acreditación en sus procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y un contexto multiprofesional. A pesar de los evidentes avances, hay que recordar al lector en este punto que todavía muchos pacientes, quizás la mayoría, van a quedarse sin un diagnóstico o tratamiento adecuados. Técnicas para la evaluación de la biomecánica anorrectal. Manometría anorrectal convencional. La manometría es probablemente la principal técnica diagnóstica en un laboratorio de fisiología anorrectal. Esta es una técnica que permite valorar la funcionalidad motora y sensorial anorrectal. Se lleva utilizando durante más de 3 décadas, con sus consecuentes cambios tecnológicos para el estudio de la fisiología anal y rectal. Incluye una serie de test específicos y muy útiles en la evaluación diagnóstica de pacientes con incontinencia fecal y constipación. Su propósito es definir los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a estos trastornos. También pueden proporcionar información útil en la evaluación de pacientes con proctalgia o en la valoración de la funcionalidad motora esfinteriana previa a determinadas cirugías. La llamada manometría convencional, en oposición a la manometría de alta resolución, consta de una unidad de perfusión de agua
o bomba, que es la encargada de perfundir el fluido a través de los catéteres anorrectales. Cuenta con 4 o 6 canales de medición dispuestos en los catéteres de perfusión de agua necesarios, que se conectarán a los transductores de presión y al polígrafo, que convertirá las oscilaciones de voltaje en información digital y trazados de presión. Para realizar el estudio completo, con el sistema convencional se precisan de 2 tipos de catéter. Un primer catéter para medir la presión basal del canal anal y de la contracción voluntaria, recorriendo el canal en los 3/3 mediante la técnica de retirada o pull-through. Y un segundo catéter de 4 canales dispuesto helicoidalmente, que se introducirá en la ampolla rectal y quedará fijado, y que está dotado de un balón de látex en el extremo, que será hinchado durante el procedimiento para valorar la sensibilidad rectal, los reflejos y la maniobra expulsiva. Aunque la manometría convencional está siendo desplazada por la manometría de alta resolución, la convencional sigue teniendo gran validez diagnóstica y está muy extendida en los laboratorios de fisiología. Manometría rectal de alta resolución. Viene sustituyendo en los últimos años y de forma paulatina a la manometría rectal convencional, siendo la diferencia básica entre los dos sistemas el número de canales de registro de los que se va a disponer. Esta característica va a modificar de forma sustancial los procedimientos de la técnica y de la forma de visualizar la fisiología. La manometría de alta resolución cuenta con un mínimo de 8 canales de medición dispuestos helicoidalmente en el catéter, que es único para llevar a cabo todos los tests. Existen catéteres con 8, 12 y 20 canales, con sensores separados de 0,3 a 1 centímetro. A diferencia de la manometría convencional, en la manometría de alta resolución se llevan a cabo todas las mediciones con un solo catéter que queda fijado desde el inicio. En consecuencia, no habrá que realizar técnicas de retirada ni ningún tipo de intervención por parte del operador, excepto la colocación inicial. Los sensores de presión medirán los cambios en toda la longitud del canal anal, recto y atmósfera. La información capturada por estos sensores ofrecerá 2 tipos de representación de la función anorrectal: mediante curvas de presión, como la convencional, y mediante mapas topográficos de presión, emulando el concepto ya aplicado hace años en la manometría esofágica de alta resolución. Si bien en esta última la técnica ha permitido caracterizar nuevos trastornos esofágicos no conocidos antes y avanzar enormemente en la métrica de la fisiología, los probables avances desde la manometría de alta resolución aún no están claros. En cuanto a los catéteres para la manometría de alta resolución, existen los clásicos de perfusión de agua y los más recientes en estado sólido, solid state. Estos últimos están provistos de transductores de presión electromecánicos en el propio catéter, por lo que la medida de presión no se lleva a cabo a través de ningún fluido, simplificando el procedimiento de preparación y posterior desinfección del equipo. La desventaja es que tiene un coste mucho mayor y son extremadamente delicados. Determinaciones e información clínica. Función motora, perfil previsivo en reposo del canal anal. La contracción tónica de las fibras circulares del esfínter anal interno es el responsable del 70 a 85% de la presión basal del canal de reposo, por lo que el estudio del perfil presivo en reposo permite evaluar la función del esfínter anal interno. Este tono basal del esfínter anal interno es de origen miogénico y está modulado por motoneuronas del plexo mientérico, que a su vez reciben influencia de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El esfínter anal interno presenta patrones de motilidad espontánea de tipo fásico, representados por ondas lentas de baja amplitud con una frecuencia de 10 a 30 ondas por minuto, y ondas ultralentas de amplitud superior a 20 milímetros de mercurio con una frecuencia de 1 a 2 ondas por minuto. Las ondas ultralentas solo se observan en el 5% de los individuos sanos y son un signo de hiperactividad del esfínter anal interno y se asocian a la fisura anal, a la hipertonía o a la constipación.
La longitud media del canal anal medio con esta técnica es de unos 3,5 centímetros en mujeres y unos 4 centímetros en hombres. Datos técnicos. La medida de presión de reposo del canal anal suele ser la medida del tono del canal anal, aunque en algunos casos es útil obtener la de cada tercio del canal, por ejemplo en los casos de valoración fisiológica anal previa a una esfinterotomía lateral. Las presiones de reposo varían según el tipo de catéter utilizado, agua o estado sólido, de su diámetro y con la edad y el sexo, por lo que cada laboratorio deberá disponer de sus propias medidas. Información clínica. Los niveles de corte para establecer el diagnóstico de insuficiencia esfinteriana son de 30 a 40 milímetros de mercurio, por debajo de los cuales se considera difícil de mantener la continencia fecal. Para establecer el diagnóstico de hipertonía esfinteriana se considera fuera de la normalidad una presión por encima de los 100 milímetros de mercurio. La presencia de ondas ultralentas sugiere hiperactividad del esfínter anal interno y estas se correlacionan con elevadas presiones basales y con fisura anal, dificultad expulsiva y disinergia. O sea, bajo 30-40 milímetros de mercurio, de ahí para abajo hay incontinencia fecal y se considera hipertonía esfinteriana cuando la presión del esfínter anal interno es mayor a 100 milímetros de mercurio y generalmente se asocia con ondas ultralentas. Función motora, contracción voluntaria del esfínter anal externo. El esfínter anal externo es un músculo fatigable compuesto por fibras de contracción tónica y fibras de contracción fásica. Las primeras permiten mantener un estado de contracción tónica continua que también contribuye a un 15 a 25% de la presión basal del canal anal. Las segundas son responsables del aumento de la presión anal durante la contracción voluntaria y los reflejos espinales. Por otro lado, existen fibras de la contracción fásica rápida o fast twitch fibers y de la contracción lenta, que son slow twitch fibers. Las primeras responsables de la primera fase de la contracción y las segundas del sostenimiento de estas. El esfínter anal externo es un músculo bajo control voluntario con un mecanismo de control que puede presentar disfunciones a diferentes niveles. La actividad del esfínter anal externo está representada en forma bilateral en la corteza motora superior, en el área 4 de Brodmann. Y de esta zona de la corteza cerebral nacen las neuronas motoras que forman parte del haz córtico-espinal, llamada primera motoneurona, que llevan la información motora eferente hacia el núcleo de Onuf, situado en la médula sacra. En este núcleo está el soma de la segunda motoneurona, con fibras nerviosas somáticas que forman el nervio pudendo, que se dividirá para formar el nervio rectal inferior, perineal y escrotal posterior. El nervio pudendo conduce tanto información motora del esfínter anal externo como sensitiva, desde la porción ventral del canal anal hasta la piel perianal. Otras ramas del pudendo, los nervios escrotales y perineales, van a captar estímulos del perineo y de la zona escrotal. La maniobra de contracción voluntaria del esfínter anal externo durante la manometría permite evaluar la integridad neuronal del esfínter anal externo, este circuito que recién mencioné. La función del esfínter anal externo puede verse alterada por alteración de la integridad muscular, daño muscular obstétrico, posquirúrgico, malformaciones anorrectales. Alteración del control neuronal, también por denervación del esfínter anal externo. En la segunda motoneurona, las lesiones del nervio pudendo asociadas con estiramientos obstétricos o sobreesfuerzo defecatorio son las más frecuentes. Por la lesión de la primera motoneurona a nivel cortical, por un ictus, enfermedades neurológicas o en el haz córtico-espinal, lesiones medulares traumáticas asociadas a la cirugía espinal. A este nivel son menos frecuentes. Y también por la contracción del esfínter anal externo y del músculo puborectal. Tiene la función de incrementar la contracción de estos dos músculos
van a incrementar la presión basal del canal anal para contrarrestar, por un lado, la presión interrectal, que aumenta al recibir la materia fecal por las contracciones del colon sigmoides, y por otro lado, por el descenso de la presión del canal anal provocado por el efecto del reflejo anal inhibitorio. De esta forma, mantiene el gradiente presivo recto anal. Datos técnicos. El parámetro manométrico que se utiliza para describir la función del esfínter anal externo y el músculo puborectal es la presión de contracción voluntaria máxima. En el tercio superior del canal anal, el procedimiento evalúa la función del puborectal y en el canal anal medio distal la función del esfínter externo. Individuos sanos, la presión de contracción voluntaria máxima es mayor en hombres que en mujeres. Información clínica. La insuficiencia del pubo rectal y del esfínter anal externo se define por la disminución de la amplitud de la presión de contracción voluntaria máxima o su baja resistencia a la contracción. En cuanto al valor de la presión de contracción voluntaria máxima que define la insuficiencia esfinteriana que causa incontinencia fecal, es frecuente observar en pacientes con incontinencia fecal con incremento presivo por debajo de 40 milímetros de mercurio durante la contracción voluntaria máxima. Se puede obtener la resistencia de la contracción voluntaria máxima o endurance, que es la capacidad de sostenimiento de la presión de contracción voluntaria máxima durante 30 segundos. Este parámetro mide la fatiga del esfínter anal externo, insuficiencia de las fibras de contracción lenta, y suele estar muy disminuido en pacientes con incontinencia fecal. Reflejos extrínsecos. El funcionamiento de la unidad anorrectal y de las diferentes estructuras adyacentes que comparten la cavidad pélvica dependen, para el mantenimiento de la continencia, de una serie de acciones reflejas gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Los reflejos extrínsecos son todos aquellos en los que participa la médula espinal, en concreto la segunda motoneurona, por lo que son también los llamados reflejos espinales. De la región anogenital y pélvica emergen vías aferentes somáticas y viscerales. Las primeras acompañan el nervio pudendo y son activadas por receptores del dolor, temperatura y presión ubicados en la piel de la zona perianal y en la mucosa anal. Estos inputs sensoriales, junto con la información procedente de mecanorreceptores situados en diferentes estructuras del suelo pélvico, son integrados en el núcleo de ONUF, que están en S2 a S4, y permiten establecer un arco reflejo espinal mediante el que cualquier aumento de la presión intraabdominal o cualquier estímulo sensorial en esta zona produce la activación de la segunda motoneurona, la cual envía la respuesta motora a través del nervio púdico pudendo para producir una contracción del músculo puborectal y del músculo esfínter anal externo. Reflejo de Valsalva o reflejo de tos. La contracción refleja del músculo anal externo y del pubo rectal en respuesta al incremento de la presión intraabdominal, que se obtiene solicitando al paciente al toser. En individuos sanos, el aumento de la presión en el canal anal, así como la duración, son superiores a la presión intrarrectal y se asocian a un intenso incremento de la actividad electromiográfica. Reflejo anocutáneo. Consiste en una breve contracción del esfínter anal externo en respuesta a un estímulo sensitivo en la piel perianal. El estímulo es detectado por los nociceptores de la piel perianal, inputs que viajan a través del nervio pudendo, donde la respuesta se integra en la médula espinal. Reflejo sensorio motor o reflejo inflamatorio. Es una contracción transitoria del canal anal producida principalmente por el músculo puborectal en respuesta a la sensación de ganas de defecar. En general, se superpone a la fase de relajación inicial del reflejo recto anal inhibitorio. Información clínica. La ausencia de reflejos extrínsecos refleja una lesión en la cauda-equina, segunda motoneurona, que origina una parálisis flácida. La afectación parcial se produce en pacientes con lesiones neuronales incompletas o más específicas, cola de caballo.
En pacientes con incontinencia fecal y sin lesiones medulares, la afectación de reflejos espinales sugiere neuropatía motora en el nervio pudendo. Reflejos intrínsecos. Reflejo rectoanal inhibitorio. En circunstancias normales, el recto se encuentra vacío la mayor parte del tiempo. En ocasiones recibe materia fecal o gas, lo que origina dos fenómenos. En primer lugar, la distensión rectal va a originar una sensación que va a ser progresiva y en relación con el aumento de aquella. Y en segundo lugar, se produce una relajación del esfínter anal interno en respuesta y proporcional a la distensión. Esta relajación es el reflejo rectoanal inhibitorio. El reflejo rectoanal inhibitorio produce una mayor relajación en la parte proximal del canal anal, lo que permite la exposición del contenido fecal al canal anal superior, donde existe una alta concentración de receptores sensoriales especializados capaces de discriminar el contenido fecal, si es sólido, líquido o es gas.